Ya estamos de regreso aquí en A las 9:01 y ya vemos que en la Cámara de Diputados hay muchísimo movimiento el día de hoy porque Cuauhtémoc Blanco, el ex gobernador de Morelos y actual diputado de Morena, diputado federal de Morena, se está balanceando entre el fuero y entre el desafuero. El día de hoy justo los diputados van a decidir si reviven o ya desechan este expediente en contra del ex gobernador de Morena. Y bueno, Ale Cuyen, estamos contigo en la línea telefónica. ¿Nos escuchas? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte como siempre, mi querido Pablo. Muy bien, muy bien. La verdad es que muy atenta a lo que va a pasar en la Cámara de Diputados el día de hoy con Cuauhtémoc Blanco, mi querido Pablo. Claro, y a ver, y obviamente lo que va a implicar, ¿no? Cualquiera de la decisión que se tome, pues implicaría muchos temas internos, sobre todo en el partido Morena. Pero me gustaría preguntarte, Ale, desde tu perspectiva, ¿por qué hay tanto interés por estar pateando el bote con el tema del desafuero de Cuauhtémoc Blanco? ¿Por qué Cuauhtémoc Blanco es una pieza clave, si lo podemos llamar de esa forma, para Morena y para los aliados? Mira, Cuauhtémoc Blanco, lo primero que hay que recordar es que la acusación original es porque hay una serie de desvíos de recursos en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco. No solo tuvo una afronta directa, en particular con el gobierno de la hoy presidenta de la República, ¿te acuerdas el caso de esta muchacha que fue secuestrada, que apareció muerta en Cuernavaca y hubo toda una discusión sobre si la habían matado o se había muerto asfixiada y los dos fiscales se enfrentaron, pero sobre todo por la parte de desvío de recursos y todo lo que representa Cuauhtémoc Blanco en términos de impunidad y en términos de abuso de poder, de mal manejo de gobierno. Y claro, Cuauhtémoc Blanco no es el único gobernador de Morena con ese récord. No solo eso, fue un alfil del presidente López Obrador, donde siguió con todas las políticas tal como se le mandaba y de paso, ¿no? El desasiago que hay en el gobierno de Morelos. Es un desastre lo que quedó en el Estado. De último momento surgió esta acusación de violación de su hermanastra o de intento de violación de su hermanastra. Entonces es muy fácil para Morena decir, aquí cubrimos como que en Morena se supone que todos son limpios y se supone que ya no hay corrupción y se supone que se acabó la impunidad y simplemente empiezan a proteger a Cuauhtémoc Blanco, pues porque acusar a Cuauhtémoc Blanco, o sea, desaforarlo y realmente indiciarlo, Morena, en vez de verlo como una prueba de que con ellos no habrá impunidad, esto es una prueba de que no solo Morena es tan corrupto como el resto de los partidos, sino que además no tiene ninguna voluntad de resolverlo y de mejorar las condiciones de justicia que claramente ni PRI ni PAN lograron imponer. Entonces, la caída de Cuauhtémoc Blanco, que además es una figura de alta, de alta visibilidad, pues lo único que te muestra es que Morena es igual que todos los demás partidos, Pablo. Y vemos también, Ale, en este tema de Cuauhtémoc Blanco, a un partido revolucionario institucional, a un PRI muy blando con este tema y muy cuidadoso con todas las declaraciones, porque sabemos que si se llegara a dar el tema del desafuero a Cuauhtémoc Blanco, pues podría venir prácticamente de la mano del de Alejandro Moreno, su líder nacional. Esa, exactamente, no es que esté hablando, en realidad el PRI está jugando como siempre ha jugado. Es decir, si tú me apoyas, yo te apoyo. Entonces, estos son las alianzas y los compadrazgos históricos del PRI, donde el PRI acá, como siempre, a ver, si me vas a ser útil, yo también te voy a ser útil. Entonces, a ti te conviene que no te desaforen a Cuauhtémoc Blanco y que quede impune su delito, y a mí me conviene que como yo te voy a apoyar, tú me apoyes en la siguiente. Entonces se protege a Cuauhtémoc Blanco y se protege a Lito. Pero acá, la verdad es que el juego está muy interesante en la Cámara, porque como está el tema de la acusación de intento de violación, pues entonces las mujeres diputadas están muy incómodas con esta postura. De entrada, no todos los hombres de Morena están de acuerdo en que no se desafuere
a Cuauhtémoc Blanco. Hay mucha gente de Morena que dice alto a la impunidad y que ya quieren que se empiece a trabajar de manera seria en procuración de justicia, pero no son todos. Entonces las mujeres de Morena arrancaron todo un movimiento pues, para tratar de convencer al resto de las mujeres de la Cámara, independientemente del partido del que sean, para acusar a Cuauhtémoc Blanco y para lograr que realmente Cuauhtémoc Blanco esté al frente de la justicia y no se quede impune con su fuero de diputado. Sí, A esta respuesta fue que parte de Morena, la parte que sí quiere proteger a Cuauhtémoc, se fue a platicar con el PRI, que encantado de la vida se pone al juego con los morenistas para proteger a Lito Moreno y para hacerles el juego y empezar a hacer una alianza que de facto le podría eventualmente salvar la vida al PRI. va a ser interesante ver el papel que van a jugar los priistas, los diputados priistas en esta votación en el Pleno con el caso de Cuauhtémoc Blanco, que ya en unas horas más pues tendremos alguna respuesta de esta situación, Ale. Pero si te parece, vamos a cambiar a otro tema, al tema del De, de, caso. Sí, dime. Déjame solo decirte una cosa que vamos a ver cómo se comporta. Y es que el PRI históricamente ha sido un partido muy disciplinado. Y Morena era disciplinado solo con Andrés Manuel. Entonces, acá vamos a ver dónde, si el PRI mantiene esa estructura de disciplina y si Morena tiene capacidad de convertirse en algo más parecido a un partido con el riesgo de que se refuercen las tribus. Y la presión que Entonces, creo que ciertos va a estar bien interesante. Y la presión que ciertos liderazgos del propio partido de Morena pues puedan ejercer contra otros diputados del mismo Morena, pues para un voto u otro, ¿no? De un lado o de otro. Entonces, Con el agravante de que dentro de tanto diputados como senadores hay grupos que están alineados con la presidenta y grupos que están alineados con otros grupos, dejémoslo ahí, porque no todos son homogéneos. Uno es Monreal, otro es Adán Augusto, exacto. otro es Andy López, etcétera, etcétera, ¿no? Y ya estamos pendientes, sale también lo que pueda generar, digamos, internamente en la Cámara de Diputados y en distintos liderazgos del partido Morena, este caso de Cuauhtémoc Blanco, si podemos empezar a ver ya divisiones mucho más marcadas después de lo que suceda el día de hoy. Ale, si te parece, vamos a entrar en el tema de las madres buscadoras. En el caso de Teuchitlán, antes de arrancar, me gustaría arrancar con esta pregunta contigo. ¿Crees que conforme han ido pasando los días con todo este tema de la investigación, de la aparición de Alejandro Gertz Manero, el fiscal de la República, tomando el caso a la fiscalía, el gobierno mexicano ha actuado de una manera, digamos, correcta desde un inicio con este caso de Teuchitlán y el Rancho Izaguirre? Mira, si me permites, cambiarte la palabra correcta para que no digan que tenemos sesgos, por apegado a derecho. Y la verdad es que es lamentable lo que está haciendo el gobierno federal. A mí me ha decepcionado mucho porque me parece que la presidenta había mostrado hasta ahora ser una mujer seria, apegada a cómo deben hacerse las cosas respecto a, digamos, la ley, la estructura institucional, cuidadosa, no anda chacoteando, se toma en serio el trabajo de la presidencia. Y parece que Teuchitlán los ha verdaderamente roto todas las estructuras. El fiscal, que no esperábamos mucho de él, salió muy serio. Yo estaba muy sorprendida en su conferencia, donde estaba verdaderamente ufano. O sea, era una alegría y una euforia diciendo todos los errores y desasiagos de la Fiscalía de Jalisco y que cómo era posible, que se habían equivocado, pero que ellos cuando tomaran control del caso iban a hacer bien las cosas, porque en la Fiscalía General de la República se trabajaba seriamente y no habían todavía tomado el caso, cuando el mismo fiscal al final de su conferencia invita a los periodistas a visitar la escena del crimen. Eso, perdón, en cualquier debido proceso, Un tour comprenderás, Pablo, prácticamente. que es absurdo. O sea, no hay nada más
contraindicado en una investigación, cuando además él fue muy enfático en su conferencia sobre que todavía no podía contestar porque todavía no tenía control del caso, pero que en cuanto tuvieran el control iban a cuidar todas las pruebas y no iban a repetir todos los errores que señalaron de la Fiscalía de Jalisco. Sin embargo, lo primero que hicieron fue hacer un desastre de la escena del crimen. Por supuesto está lo que habrán barrido, lo que habrán quitado, lo que habrán tirado, lo que habrán desaparecido de las pruebas que ahí estaban. Cuando pues, entraron los periodistas y está todo pintadito, hasta los periodistas de la 4T, estos blogueritos que le hacen el juego a la presidenta en las mañanas, mostraban cómo había cemento fresco para cubrir algunos impactos de bala, etcétera. Y la presidenta cayó en el juego. La presidenta que venía haciendo un trabajo serio donde, digo, había algunas fallas, como que anunció modificaciones a la ley de búsqueda que ya, para introducir cosas que ya estaban en la ley, como que había algunas fallas de información, pero sí parecía comprometida con una búsqueda de la verdad y con un trabajo serio para que esto no se volviera a repetir. Y parece que de repente el pánico de que Teochitlán se le convirtiera en Ayotzinapa la llevó en confiar en Ramírez Cuevas, pues, que es su coordinador de asesores y que tiene esta lógica de demagogia y de estar jugando con las redes y con las noticias, inventando historias. Y ya la conferencia matutina de ayer vemos una presidenta que entró en el juego de la demagogia, que le da la palabra a sus blogueros que están a sueldo y que además les pide y les exige que ellos digan que vieron, como si ellos fueran peritos especializados, como si ellos fueran miembros de una Fiscalía General de la República que teóricamente tiene a los especialistas adecuados para realmente reflejar qué es lo que sucedió en Teuchitlán. Me parece que la perdió la presidenta. Yo no sé cómo va a salir bien librada de esta, porque si sigue por esa vía, pues lo único que está mandando la señal es que quiere jugar a la manipulación mediática, a desacreditar a las madres buscadoras y a hacer como que aquí no pasa nada, cuando, perdóname, pues hay todos los medios, todos los especialistas saben dónde están los campos de reclutamiento, saben cómo funcionan y lo repiten hasta el cansancio. Hay denuncias en todas las fiscalías que simplemente están queriendo omitir. Yo estoy realmente decepcionada de la postura de la presidenta de la República. Y esta campaña sucia, Ale, que se ha desatado, que se desató y que denunciaron este colectivo de guerreros buscadores de Jalisco, esta campaña sucia que se desató contra las buscadoras, una campaña sucia totalmente injusta y que además, pues, pagada por muchos bots, digamos, de muchos lados, porque así es como lo han venido diciendo, y esta campaña de desprestigio, cuando ellas hicieron un gran trabajo y sacaron a la luz esta atrocidad. Pero está orquestada por ellos mismos, o sea, lo que ves, si tú ves la mañanera de ayer en la mañana y escuchas las posiciones de estos muchachitos que estaban en la primera fila, que son los youtuberos de Morena, pues eso sí, empiezan algunos diciendo, con todo mi respeto a las madres buscadoras, pero vámonos, se sueltan con todo para desacreditarlas y Sí, para sí. decir que todo es mentira y para decir que todo es una invención. Entonces, Pablo, pues nos queda claro que la presidenta que hablaba de una conspiración de 20 millones de pesos en bots para conspirar en contra de su gobierno y vender una historia falsa, pues son los recursos públicos que debieran estarse utilizando para implementar métodos de mejor seguridad y realmente ponerse a Ujú. buscar a los desaparecidos en vez de estar manipulando a la prensa a través además de voces que no son creíbles porque
A ver, la presidenta habla en un tono serio. La presidenta hasta ahorita había sido técnica. Andrés Manuel nunca fue técnico. Manuel jugaba con el chacoteo y desviaba la atención con bromitas y con frases populacheras. Y sus bots podían jugar con ese con ese discurso, discurso, claro. porque era el mismo del presidente. Pero aquí te encuentras con un choque entre la forma de trabajar y la forma de ser de la presidenta y el tipo de demagogia que están queriendo promover y que están queriendo impulsar. Simplemente no hay coincidencia. Entonces no logras el impacto o no van a lograr Exacto. o no están logrando el impacto público que están buscando. Pues sí, pues vamos a tener mucho tiempo para analizar esta situación, Ale, y también pues todo lo que viene, ¿no? Porque se acerca el tema arancelario, pero bueno, ya si te parece, la siguiente semana ya le damos con todo al tema de qué es lo que va a suceder también, ¿no? Con la parte de que si se implementan o no estos aranceles el próximo 2 de abril. Agradecemos mucho tu colaboración, como siempre, aquí en A las 9 con 1, Ale. No creo que haya nadie en el mundo que considere que las madres buscadoras están ahí para tratar de atentar en contra del gobierno. Todos sabemos que están ahí simplemente en busca de sus hijos. Como ellas mismas dicen, ni siquiera justicia están buscando. Es decir, lo que no hace el gobierno, lo hacen ellas. Es lamentable, Pablo, lo que Tien- estamos viendo por parte de esta autoridad. Tienes toda la razón, Alejandra Cuyen, y le vamos a dar, por supuesto, puntual seguimiento. Muchísimas gracias, Ale. Te mando un gran abrazo, mi querido Pablo. Fuerte abrazo, Alejandra Cuyen, analista política y colaboradora de aquí de A las 9 con 1 y de la multiplataforma de Uno TV.